Bienvenido gente, espero que estéis muy bien, porque os traigo la nueva guía de las mejores armaduras avanzadas, pero con un toque diferente, ya que como bien habéis votado, estáis de acuerdo conmigo de traer diferentes vídeos de mejores armaduras según su peso. De esa forma tendremos una mejor clasificación. Así que para poneros un poco en situación, he hecho lo siguiente. He repasado toda la lista de armaduras que existen y las he dividido en 3 grupos. Es importante tener en cuenta que al hablar del peso, me refiero a la suma de todo el conjunto de la armadura, es decir, cabeza, pecho, brazo y piernas. Al igual que al mencionar sus atributos, lo haré sumando cada una de las partes. De esa forma tendréis una información más detallada. El primer grupo estará formado por las mejores armaduras pesadas, con un peso de más de 40. El segundo grupo estará formado por las armaduras medias, con un peso entre 20 y 40. Por último haré otro vídeo con las mejores armaduras de peso ligero, entre 1 y 20. Así que en este vídeo os mostraré la lista de las mejores armaduras avanzadas de la categoría pesada. Y me encantaría saber cuáles son vuestras preferidas, así que déjamelo en los comentarios. Ahora sí que sí, vamos al lío. Teniendo esto claro, os diré que he creado una especie de tabla para que veáis con detalle el total por cada atributo, según el conjunto completo, indicando en rojo dónde más destaca, como en este ejemplo, además de su peso. Número 1. Comenzamos fuerte con la armadura más defensiva en general, la Taurocabra o Toro Cabra. Es cierto que es la más defensiva, pero también la que más pesa de todo el juego. Destaca en todas las negaciones de daño físico. Además, también tiene muy buena defensa contra rayo y fuego. Y en cuanto a la resistencia, tendremos buenos valores en la inmunidad, robustez y aplomo, o también conocido como equilibrio, por lo que podremos defendernos mejor contra el veneno, putrefacción, hemorragia y congelación. El punto negativo de esta armadura es que debes de realizar la quest de tu querido amigo Parches, que te dejo en la descripción, y que seguramente muchos de vosotros lo habréis matado nada más verlo. F por él. Durante la quest tendremos que combatir contra un NPC llamado Dragot, que porta esta armadura. Desconozco si hay otra forma de conseguir la armadura, pero diría que no. También deciros que me parece que tiene un diseño algo ridículo. Número 2. Continuamos con una armadura que es la preferida para muchos jugadores. La armadura de veterano. Buena defensa principalmente en el físico estándar y contra los tajos. También destaca en la negación contra el fuego. Y en el caso de la resistencia, tendrá mayor beneficio contra la hemorragia y la congelación. Si la comparamos con la Taurocabra, esta es algo mejor en la defensa de magia, fuego y sagrado. Además tiene una robustez superior. Para poder conseguir esta armadura tendrás que eliminar al comandante Niall del Castillo del Sol, situado al norte de los Picos de los Gigantes, y luego comprarla en la mesa a nuestra querida Enya. Número 3. La tercera armadura que voy a nombrar es muy parecida a la armadura anterior, pero con la diferencia de que esta será más fácil de conseguir, concretamente en la tumba del héroe de Auriza. De hecho, tengo un vídeo explicando todos los pasos para conseguirla, y que te dejaré en la descripción. Me refiero a la armadura de centinela agreste. Igualmente destacamos la negación de físico estándar y contra los tajos, pero en esta ocasión tiene más defensa contra sagrado y fuego que las anteriores armaduras. También destaca en la robustez, pero tiene menos aplomo que la armadura de veterano. Número 4. Vamos con una armadura que muy pocos jugadores utilizan, y se trata de la armadura de prelado ígneo. Que no engañe su diseño, porque os aseguro que estamos ante una de las más defensivas, y que es comparable con la Taurocabra en varios sentidos. Vamos a tener muy buena defensa física en general, superando los 40 tanto en estándar, tajo y perforante. En cuanto a las negaciones no físicas, claro está, destacamos contra el fuego, llegando a más de 43. Y además tendrá muy buena resistencia evitando el sueño y la locura, gracias a su concentración. Es la segunda armadura más pesada de todo el juego, y se trata de un drop que deja caer este enemigo. El que me resultó más fácil de encontrar y eliminar es el que se encuentra en el castillo Layed, por lo que no tendrás que avanzar demasiado para conseguirla. Si quieres saber cómo llegar a la mansión del volcán que está cerca, puedes usar la quest de Ria o Parches, que te dejo en la descripción. Número 5.
y vamos con la última armadura de mi lista. Aquí quiero mencionar que he estado pensando mucho cuál poner, porque hay armadura que me encanta como la de Radahn, el campeón de las bestias, o la armadura del caballero desterrado, y con gusto las podría añadir en la lista, pero he decidido hablar de una armadura que está en la categoría de las más pesadas, con una brutal defensa y que puedes conseguir a media partida. Se trata de la armadura de Lionel. Destacamos en la parte física por su negación contra los tajos y los ataques perforantes. Tiene mejores defensas contra el fuego, rayo y sagrado, en comparación con la de veterano. Y junto a la de Radahn, son las dos que más robustez tienen de todo el juego. Es decir, las mejores para defender contra la hemorragia y la congelación. Ideal para PvP. Esta la puedes conseguir en una cama junto al lugar de gracia de la iglesia inferior de la capital. Ahora os dejaré un resumen de cada negación y resistencia, indicando cuál es la mejor armadura para cada apartado. Y bueno gente, hasta aquí mi lista de las mejores armaduras avanzadas de la categoría pesada. Espero que os haya gustado y así, deja tu buen like y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!